Hola a todos, buen día. Estamos con Aidel Santos, un colega, amigo, metodólogo. En esta ocasión vamos a hablar acerca de varios temas de metodología. Queremos comenzar estas charlas aprovechando el tiempo que tenemos y los recursos para poder generar discusión, amistad científica en todo caso, y que lo que hablemos en este canal sea útil para todos nosotros. Entonces ahí está Aidel, él es una persona que ha trabajado bastantes años con metodología de la investigación. Realmente ha debido revisar no sé cuántas tesis. ¿Cuántas tesis actualmente revisas a diario, Aidel? Yo tengo para revisar ahí, no sé. Yo hay días que tengo hasta 30 tesis ahí acumuladas para revisar. Y a Correcto, algunos se le entonces. dedica un poco más de tiempo, a otros se le dedica menos en función de si es diplomado, maestría, doctorado, especialidad. Pero sí, se revisan bastante tesis y nos deja bastante enseñanza porque a veces leemos problemas que sabemos que no, o sea, aparte de la experiencia que podamos tener, leemos problemas a veces que decimos, el problema parece estar bien, pero no está bien redactado. Entonces hay que comenzar a pensar y buscar la lógica hasta encontrarle si pero lo que falta aquí es esto. O sea, yo creo que una de las formas, independientemente de la formación académica que pueda tener como investigador, desde la metodología de la investigación, el contacto con las tesis, sobre todo con las buenas tesis, te posibilita mucho eh, profundizar en el mundo de la investigación y darte cuenta, sobre todo, que aunque la metodología de la investigación nos orienta en torno a cómo investigar, también nos tiene que enseñar que no podemos aferrarnos ciegamente a una metodología de investigación. Eso me lo ha enseñado la revisión de las tesis, porque a veces veo problemas que rompen con la lógica acostumbrada y están bien, están bien. O sea, existen tantas posibilidades de investigar cuantas sean posibles, como lo había puesto ahorita. Correcto. Es lo mismo que pasa, pero en todas las universidades, ¿verdad? No, esto no es algo que esté sucediendo exclusivamente en una universidad pública o privada en general. Al menos hablando del país donde trabajamos, ¿no? En Bolivia tenemos esta forma de trabajo que encapsula de alguna manera o encasilla el modelo o las posibilidades de investigación que pueden darse para los estudiantes. Muy bien, entonces volvemos con Aidel. Lo que conversábamos prácticamente es acerca del encasillamiento que existe por parte de las entidades que hacen investigación, universidades en general, respecto a un modelo específico. Esto creo que no está mal hasta cierto punto porque se tiene que definir y establecer una estructura, un lineamiento de cómo se debe trabajar en el área metodológica, particularmente en ciertas áreas y disciplinas. Sin embargo, algo que ha sucedido los últimos años con la experiencia de Aidel y la mía revisando tesis, te das cuenta que te encuentras con problemas forzados. Hay muchos estudiantes que terminan diciendo yo quiero hacer este problema, pero ese problema no está alineado con lo que define la universidad, entonces termina maquillando el problema para que se ajuste al modelo de la universidad. O por el otro lado, el estudiante no tiene idea de qué problema resolver, pero decide hacer algo, o sea, alguna aplicación, alguna estrategia, algo que demuestre que sabe hacer. Sin embargo, no resuelve ningún problema. Creo que tenemos que empezar a definir la diferencia que hay entre pregrado y posgrado y más allá de eso, la diferencia que hay entre lo que buscas certificar. Porque yo creo que cuando buscas la certificación de habilidades o competencias en general, necesitas ver que un estudiante haya formado las habilidades para trabajar en el ámbito laboral, lo cual no es siempre demostrable mediante una investigación científica. Por ejemplo, si tienes a un estudiante, un ingeniero de sistemas, que tiene que saber, digamos, programar y hacer software, y al final de sus días le obligas a hacer una investigación meramente científica, investigar una herramienta y otra que probablemente no lo vaya a usar en su campo de acción, te va a demostrar, digo, en su campo laboral, te va a demostrar en la defensa de la tesis que sí puede encontrar nuevas herramientas, que sí puede hacer, pero no necesariamente estás frente a un ingeniero apto para la vida laboral. Simplemente estás enfrente a alguien que se ha esforzado y ha hecho una investigación a cómo la universidad lo estaba pidiendo.
Por otro lado, tenemos el ámbito del posgrado, que es distinto. En el posgrado, los estudiantes ya están formados. En el caso de los diplomados, son cosas adicionales que sirven de actualización o de mejoras del conocimiento que tienen. Entonces, la intención ahí en los diplomados, en mi opinión, es que demuestren esas habilidades que han realizado. Por otro lado, está el tema de la maestría. En la maestría, independientemente de lo que académicamente se puede aceptar, lo que sucede es que a los estudiantes se les da herramientas, vamos a decir, específicas en un área para resolver determinados problemas. Y es ahí donde empieza un gran problema, que no sabemos exactamente qué resolver. Si tú vas a un estudiante, normalmente el estudiante, en mi caso, varios estudiantes de ingeniería de software, ellos proponen grandes sistemas, aplicar inteligencia artificial y un montón de cosas que están de moda, que está bien, de hecho es algo muy importante. Sin embargo, cuando le dices, ok, ¿qué problema quieres resolver? Entonces ahí empieza el gran problema de que la tesis no tiene pies, porque hay una diferencia en posgrado y pregrado. En posgrado se va más hacia lo científico, particularmente en la maestría y más aún en el doctorado. Entonces el pie fundamental es el problema. Esto lo digo a raíz de tu comentario de que a veces el problema no encaja bastante bien, ¿no? Entonces yo creo fundamentalmente de que todo esto comienza, Sí, un gran síntoma es la falta de definición de un problema. sí. En respecto a lo que tú decías, es un tema sobre el que yo he a veces meditado un poco sobre la modalidad de graduación como, o sea, la tesis como modalidad de graduación. También está por el pregrado y el trabajo dirigido, que al final son modalidades de investigación en pregrado. Y bueno, el posgrado que tiene otra característica. Yo creo que el posgrado sí tiene ya una intención mucho más definida en torno a formar un profesional en el área investigativa. Yo creo que sobre todo los doctorados y las maestrías, independientemente que forman un especialista en un área, pero más que todo están dirigidos a formar investigadores, por la importancia que tiene para cualquier profesional esa formación como investigador. En pregrado yo a veces lo he cuestionado, incluso he debatido con algunos profesionales que han sido docentes míos y un poco me han explicado que es importante que en pregrado también se defienda con tesis y demás, pero un poco que aplicando a este nuevo modelo educativo que sobre todo se están aplicando en Bolivia, orientados al desarrollo de competencias. Eh, no sé hasta qué punto sería factible generalizar la investigación como una de las modalidades de graduación. Yo en lo particular considero que sí, ojalá pudiéramos formar a todos los profesionales como investigadores. Eso sería lo ideal, porque para mí hay que enseñar investigación desde primaria, enseñar investigación desde primaria, adaptado a las particularidades de cada estudiante. Porque, o sea, el profesional tiene que ser investigador, si no, no creo que sea un buen profesional, sinceramente te lo digo. Yo creo que el máximo escalón al que tiene que aspirar un profesional, independientemente de la especialización en la rama que él quiere y demás. Pero es que, bueno, también esa especialización se la logra a través de la investigación, ¿no? Pero yo creo que un profesional tiene que aspirar a llegar a ser un investigador. Para mí ese es como el escalón superior de cualquier profesión. O sea, una persona, un profesional, tiene que llegar a ser investigador y tiene que ser capaz de implementar toda esa metodología de investigación sobre la que él está preparado, capaz de aplicarla a la cotidianidad. Yo creo que en la ciencia no solo tenemos que verla orientada a la investigación científica en aras de obtener o de explicar una realidad y transformarla en función del beneficio de la humanidad, sino también tenemos que ser capaces de toda esa metodología de la investigación aplicarla a la cotidianidad. De hecho, yo lo hago. Yo creo que eso es lo más importante. Correcto. Y retomando lo del problema, sí, o sea, el planteamiento del problema, que es la clave de una investigación, es complicado. Es complejo y complicado. Yo creo que las dos cosas. Es complejo y complicado. A veces nos cuesta llegar al problema porque muchas veces en ese proceso que realizamos para identificar un problema, muchas veces nos quedamos en la causa. Independientemente que en algunos análisis que hemos hecho sabemos que prácticamente toda causa es problema y todo problema es causa.
Pero ahí yo creo que eso es precisamente lo que lo dificulta. Hasta dónde debo llegar y decir, este es el problema y no la causa. Y creo que desarrollar una metodología que nos permita identificar con mayor facilidad este es el problema que tiene que investigar sería un buen aporte a la metodología de la investigación. Por supuesto, hay sin embargo varias técnicas, ¿no? Como el árbol de problemas, los análisis causa-efecto, que nos permiten identificar. Yo considero que el ser humano por defecto nace siendo investigador, de hecho es nuestra naturaleza, estamos diseñados desde nuestra biología para conocer el mundo exterior. Lo que nos falta durante nuestro proceso formativo o lo que nos trunca durante nuestro proceso formativo es la forma de entender y formalizar las cosas. Hoy en día cuando hablas con los estudiantes, por ejemplo, dices, vamos a hacer una investigación y como tú lo dices, lo ven como algo demasiado alto de llegar, demasiado complejo a veces, ¿no? Lo difícil de toda tu carrera es, en resumen, tu investigación final, la tesis. Sin embargo, no tendría por qué ser así siempre que nosotros como formadores hayamos tomado la responsabilidad de proveerles de los mecanismos, técnicas y herramientas para llevar adelante la investigación, ¿verdad? Sin embargo, esto todavía es un tema abierto en términos de mientras más técnica, mientras más metodología les damos a los estudiantes, de alguna manera estamos encasillándolos en una forma de ver el mundo. Hay muchas formas de investigar, como tú decías al principio. Es muy difícil que hoy yo te pueda decir, mira, mister, tenemos estos dos modelos de investigación y este es el bueno. Los demás no sirven. No estoy en condiciones de hacerlo y no creo que haya alguien que esté en condiciones de hacerlo. Se deben entender las perspectivas desde donde parte la investigación y justamente es eso que hacen las universidades, ¿no? Las universidades en busca de un modelo formal para esa universidad terminan cortando en cierta medida o limitando en cierta medida las distintas áreas porque tenemos el mismo modelo de tesis, por ejemplo, para una licenciatura en leyes, como para administración, como para lenguas y como para ingeniería. Son exactamente el mismo modelo. ¿Cuál es la razón detrás de esto? Yo creo que simplemente es la búsqueda de la formalidad, pero sin tomar en cuenta lo individual de cada área, ¿no? Volviendo al tema del problema, para no salirnos mucho de eso, yo creo que el principal factor para que los estudiantes no sean capaces de identificar rápidamente el problema es que les vendemos una ilusión. O sea, les vendemos en términos de, hemos sido docentes de tecnología, de metodología de la investigación, etcétera, en varios momentos, tú también. Y si ves el contenido, en el contenido hablamos demasiado de que el perfil se debe hacer en una semana. Muchos docentes, en 2 semanas lo tienes que tener el perfil. ¿Qué es el perfil de investigación? Normalmente se lo entiende como el tema que vas a tratar. Pero en posgrado esto es distinto, o si vas a afrontar una investigación distinto. Algo muy difícil y muy complejo de definir es el problema. Y el problema está circunscrito a definirse dentro del perfil de investigación. No creo que estemos por el camino correcto asumiendo que el perfil dura 2 semanas y la investigación 2 años. Yo creo que el perfil o definir el problema puede tomarte fácilmente medio año, 1 año, para después realmente saber lo que hacer, porque un problema común es, ok, ¿qué vas a hacer para tu tesis? Primero tengo que saber qué voy a resolver. Puedo tener muchas ideas, puedo saber hacer muchas cosas, pero esto va a ser sin sentido o sin un punto final si no tienes bien definido el problema. Es por eso que, por ejemplo, en los doctorados, el primer módulo o el segundo módulo, si lo vemos como módulos, siempre comienzan a definir el perfil. Y el doctorado antes, ¿no? Bueno, cuando hicimos el doctorado duraba 5 años, pero en esos 5 años nos tomábamos 1 o 2 años definiendo qué vamos a resolver. Todavía nadie decía, voy a hacer esta aplicación o voy a hacer esta propuesta. ¿Por qué? Porque tiene sentido de que no sepas qué vas a hacer mientras no conoces lo que vas a resolver. No se puede, no se puede realmente. Y yo considero que en posgrado estamos cometiendo ese error. Muchas veces esto incide también en la cantidad de graduados. Por ejemplo, tú dejas el taller final en el último mes. Ok, les das un mes para definir un problema y normalmente no lo logran definir a tiempo por la rigidez que es definir un problema, no por falta de habilidad, por supuesto.
Y pasa después de un mes que ya se terminó la maestría, tienes a quien preguntar, no tienes tutores, no tienes docentes, no tienes academia y estás solo, 3 meses, 6 meses y finalmente terminas sin graduarte, ¿no? Es alarmante el bajo porcentaje de graduados que tenemos respecto a la cantidad que ha entrado. Nosotros que trabajamos en posgrado sabemos eso, por ejemplo, solo como ejemplo, no en general, no tengo un dato a la mano. Si entran 100 personas a un programa, estamos hablando de 10, 15 que llegan a graduarse normalmente. Y el resto probablemente lo hagan en los posteriores años con el consumo de tiempo que requiere retomar un curso. Entonces yo veo la importancia de la metodología como una formación continua, paralela a lo que estés haciendo, pero mover la definición del problema hacia instancias más tempranas de tu curso. En la maestría, por ejemplo, si es una maestría de 2 años, al terminar el primer trimestre ya deberíamos estar enfocando a los estudiantes a buscar problemas que resolver desde su área. No a decirles cómo resolver, sino qué problemas resolver. Y esto les va a tomar un buen tiempo, porque para demostrar un problema se tiene que hacer un diagnóstico. Muchas veces los problemas son mágicos, ¿verdad? Tenemos en el perfil unos 10 párrafos que dicen que demuestran tu problema y después empiezas a resolver cuando realmente no has resuelto el problema, ni siquiera lo has definido. Porque para demostrar que existe un problema necesitas preguntarle a las personas involucradas quién está en el campo de acción y cuando tienes los elementos suficientes para decir que es un problema, entonces vas a poder dar una solución, pero eso toma tiempo. Y creo que dentro de un perfil de investigación o dentro del primer capítulo es insuficiente el tratamiento que le damos y por eso generamos lo que te decía, una falta de claridad en la definición del problema. Sí. Aquí hay cuestiones interesantes. Miren, hace un rato yo te decía que yo no estaba muy de acuerdo en que, digamos, que todo el mundo en una universidad o por simple decisión decidan deciden graduarse por medio de la tesis o de una investigación. ¿Por qué yo no estoy de acuerdo? Yo estoy de acuerdo que los mejores estudiantes sí opten por esa modalidad. ¿Por qué? Y está conectado con lo que tú estabas diciendo, o sea, el planteamiento de un problema, o sea, el problema marca el límite del conocimiento. Entonces, si tú no eres una persona que está bien preparada, lo suficientemente preparada en un área, o sea, si no la conoces tan a fondo, cualquier problema te puede aflorar, un problema incluso problemas que pueden haber sido resueltos ya por otros investigadores. Por lo tanto, la primera condición para plantearse un problema es que el investigador tiene que ser una persona que conozca a fondo el tema sobre el que quiere investigar. Generalmente las investigaciones, los investigadores se plantean una investigación cuando llevan varios años incluso estudiando ese tema y sobre los cuales incluso han escrito varios artículos. Entonces, ese investigador ha escrito varios artículos sobre ese tema, conoce bien el tema, lleva varios años trabajando con el tema, es experto y es especialista en el tema prácticamente antes de ser el doctorado. Llega un momento en que él ya ha estudiado tanto el tema, lo ha escrito tanto sobre ese tema, que entonces ya él siente que abordó, entre comillas, casi que todo lo que se conoce al respecto. Sin embargo, encuentra entonces ciertas carencias en el ámbito tal vez teórico de esa materia, de esa asignatura, de ese tema, que entonces le genera esa necesidad de investigar. Pero creo que a veces nos cuesta trabajo encontrar el problema porque no somos lo suficientemente entendidos en el tema que vamos a investigar. Y eso es una condición importantísima porque el problema al final marca o aparece como límite de tu conocimiento respecto a un área determinada. Por lo tanto, es importantísimo antes de plantear un problema de investigación, conocer a fondo esa área en la que tú vas a investigar. De lo contrario, pudiera plantearte un problema muy simple o problemas que han sido ya investigados y que tienen soluciones en ese momento. Lo que tú decías es verdad y eso nos pasa cotidianamente. Yo creo que, o sea, el hecho de que hay estudiantes que a veces te aparecen a la oficina y dicen, doctor, vengo para ver si podemos armar mi problema de investigación. O sea, como si eso fuera algo que se puede armar en cuestión de 5 minutos, que se contradice con lo que acabo de explicar, ¿no?
Entonces yo a Claro. veces me echo a reír y me pongo a debatir, pero ¿qué pasa? Yo creo que eso hay que estudiarlo. Hay que ver la investigación científica como proceso investigativo, pero también hay que verlo como proceso formativo. Y yo creo que estamos más orientando, sobre todo en el área de posgrado, estamos más orientando todo esto, o sea, todo este tipo de cursos, ya sea de diplomado, especialidad, maestría, doctorado, lo estamos enfocando más a la formación del profesional para que obtenga un título de doctor, máster, lo que sea, que a desarrollar en ese profesional habilidades, si quiere llamarle competencias investigativas. Entonces, cuando nos enfocamos más en el proceso formativo, no le damos la importancia que tenemos que darle a la investigación. Y yo te decía hace un momento que prácticamente, por lo menos los doctorados y las maestrías, están más orientados a formar un profesional investigador que un profesional con un título de máster o doctor, sin desvincular formación e investigación. Pero yo pienso que en este momento, a cualquier nivel, pregrado, posgrado, le estamos dando más importancia al proceso formativo de la persona en aras de obtener un título que diga está formado en, que a desarrollar conocimiento, habilidades, valores, ética, competencias, si queremos llamarle, en el área investigativa. Cuando quieres formar un investigador, te va a dar mucho más tiempo. Si solamente te preocupas por el proceso formativo, pasan estas cosas que nos están pasando. El problema lo queremos identificar en 5 minutos. A veces el estudiante viene, no, yo quiero hacer esto, o sea, viene con el objetivo antes de que el problema. Cosa que a veces yo invierto. A ver, ¿qué usted quiere? No, yo quiero hacer esto. A ver, si usted quiere hacer esto, es porque su problema debe ser este. Bien, vamos a invertir porque hay teorías que explican que el problema del objetivo es un proverbio cotidiano, que se puede hacer un estudio científico sobre eso. De hecho, yo utilizo mucho en clase, que dice, todo problema tiene solución. O sea, el problema lleva a la solución implícita. Entonces yo invierto y le digo, si tu objetivo es este, es porque tu problema puede ser este. Pero hay una tendencia a identificar un problema en 5 minutos, en 10 minutos, máximo en 15 días, un mes, y ya, y realizar la investigación. Esos son los grandes problemas que tenemos hoy, y eso es una de las razones, yo creo, por las que nuestras tesis, vamos a decir así, están encabetadas y muy pocas aplicadas. Exacto, porque si alguien trabajaría en la solución de un problema, y realmente sería una solución, estoy 100% convencido de que la comunidad, nosotros, toda la sociedad, utilizaría ese conocimiento porque está resolviendo realmente un problema. Como tú dices, el gavetero de tesis se da no porque haya falta de talento en ese material que se ha producido, sino porque no están resolviendo nada. Probablemente estén resolviendo una ilusión de problema Incluso porque para que no se vaya la idea, Ujú. Dale. te voy a interrumpir un momentito, para que no se vaya la idea. Incluso el mismo investigador, fíjate, ya no es quien dirige el curso de posgrado, el mismo investigador se plantea el problema en aras de obtener un título, no en aras de cambiar una realidad y resolver un problema que es necesario para el bienestar de una comunidad o de una asignatura o de, bueno, al final resolver un problema que va a beneficiar al ser humano. O sea, no se centra en resolver el problema, sino en encontrar un problema a obtener un título. Bueno, lo que dices es muy cierto, ¿no? Porque al final lo que está sucediendo es que el investigador termina pensando el objetivo antes que el problema y más allá el super objetivo, podemos decir, o de nivel superior, obtener un título. Lo cual está bien, la sociedad necesita y demanda profesionales cada vez más certificados, pero también hay que ponerse a pensar en que si el fin al final del investigador es el título, entonces no estamos haciendo investigación. Se está tratando simplemente de hacer certificación, lo cual no desamerita el esfuerzo, pero tampoco aporta como estamos llamados a aportar, ¿no? Pero también tiene que ver con las instituciones. Por ejemplo, ahí vamos a utilizar la educación superior como una maestría en educación superior. El estudiante hace un perfecto trabajo relevando información para obtener el problema, demuestra la existencia del problema, hace el tratamiento científico y por fin tenemos un estudiante que tiene un problema bien definido.
Ok, una vez que tiene el problema bien definido, decide hacer una estrategia didáctica, por ejemplo. Voy a elaborar una estrategia didáctica que solucione este problema. Ok, eso llega a tribunal, llega a los revisores y muchas veces los revisores también se fijan en el objetivo y esto también es consecuencia de su formación anterior. Y se fijan, quiere hacer una estrategia didáctica, pero todo el mundo hace estrategias didácticas. No, no es válido. Ya no vamos a hacer estrategias didácticas desde hoy porque en nuestra institución nos hemos cansado de hacer esto. Y dejan de valorar que realmente iba a resolver un problema. Entonces se tranca la tesis o se frustra tomando en cuenta lo que piensa hacer, porque muchas veces pasa mucho en el área de ingeniería, de que presentan propuestas, pero si la propuesta no tiene esta característica o el anterior tesista lo hizo con estas herramientas, con esta herramienta, no sirve. No lo puedes hacer cuando no valoras realmente la definición del problema, porque hoy todos pueden ser ingenieros, todos pueden ser licenciados, todos te van a inventar un tema, un objetivo a resolver al final que va a estar en el sabor o en la medida de dar gusto a los tribunales o dar gusto a la institución académica, ¿no? Que se hace, ¿no? Es una realidad. Muchos hacen la tesis para dar gusto al revisor y no realmente resolver un problema. Ok, pero si es que realmente nosotros dejamos y entendemos de que el problema es lo más importante, también el tribunal, los revisores deberíamos estar conscientes de revisar a profundidad qué tanto ha trabajado con el problema, porque teóricamente las personas que dan sus trabajos para que nosotros los resolvamos nos están pidiendo nuestra opinión respecto a la validez de ese problema. No estamos obligados, por supuesto, a conocerlo todo, pero medianamente si entendemos que el problema que tiene que resolver ya ha sido resuelto, simplemente le damos un enlace o un material y le decimos, mira, esto ya lo habían resuelto. Pero el que ha resuelto este problema ha encontrado estas otras áreas de problemas, porque también es un muy buen resultado cuando encuentras realmente el problema, te das cuenta que es muy grande, lo tienes que ir acotando y al momento de acotar tienes que escribir esas recomendaciones. Yo voy a enfocar la solución de este problema pedagógico, digamos el abandono estudiantil, desde el punto de vista psicológico. Pero también está el pedagógico, el económico, el social y todas esas áreas también se tienen que ir resolviendo y entra en las recomendaciones. Un buen punto de partida para una tesis debería ser leer las recomendaciones de otras tesis, porque ahí debería estar presente qué problemas realmente se han encontrado, porque tenemos a un tipo, una persona que ha estado 4 o 5 años sobre la misma cosa. Estoy seguro que ha encontrado elementos que no le ha alcanzado el tiempo durante sus 5 años o son de otras áreas. Entonces ahí deberíamos estar revisando las tesis y no sentados en un escritorio tratando de ver que sea de moda o que tenga términos nuevos el objetivo. Esto también como revisores, ¿no? A ver, más importante. Ya, déjame organizarlo. Primero, un fenómeno, se da un fenómeno de cuando modelos, o sea, siempre buscamos un modelo de tesis, una metodología determinada, un diseño, en aras de organizar el proceso. Pero o sea, funciona como un arma de doble filo porque está organizando el proceso, está enclaustrando a la ciencia. Eso un poco tiene que ver con la tradición escepticismo, dogmatismo. O sea, somos escépticos a veces con respecto a otra obra. Decimos, no, eso no es así, creo que él se equivocó. Lo correcto es esto. Cuando tú dices lo correcto es esto, entonces tú estás cayendo en una posición dogmática. Es una contradicción, es una cuestión dialéctica que siempre se da. Entonces decimos, la ciencia no podemos enclaustrarla, pero a la vez nos planteamos un modelo de investigación e incluso exigimos porque se cumpla a cabalidad en muchas instituciones. Entonces, decimos no enclaustrar la ciencia, pero a veces nos planteamos modelos rígidos. Vamos a hablar modelos rígidos de investigar. Entonces, estamos un poco negando esa apertura que tiene que tener la ciencia. Eso es para mí muy, muy importante. Sí, pero al final, mira, bueno, esto es otro tema, pero podemos decir que cuando asumimos un modelo, en ese momento ya hemos cortado las alas a otras posibles aristas de una investigación, ¿no?
pero obviamente es muy importante que la institución los defina adecuadamente, lo más flexible posible en términos de evitar forzar malas definiciones de problemas o seguir un ejemplo, o quiero decir una moda de resultados esperados. Hay cursos de maestría, por ejemplo, en educación, donde todos esperan un diseño curricular. He visto eso, también otras estrategias, y todos repiten y repiten, no porque haya falta de talento otra vez, sino porque la institución lo está exigiendo de esa manera, y la manera más económica de salir al paso es hacerlo de esa forma, lo cual creo que no es correcto, ¿no? Ahora, yo siempre parto de porque yo me enfrenté mucho a este tipo de problemas en algunas universidades donde he trabajado, que el estudiante venía con un problema de investigación o con un tema de investigación y algún especialista, no del área de investigación, sino del área de conocimiento donde se estaba realizando la investigación, le decía, no, eso no, ya eso se investigó y ya existe una respuesta para eso. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque yo siempre parto de la premisa de que para la ciencia nada está escrito. Porque si para la ciencia las cosas estuvieran escritas, simplemente no se investigaba. Creo que una de las particularidades que tiene el conocimiento científico es precisamente que está sujeto a ser constantemente enfrentado a la realidad. Y lo que se investigó hace 10 años no quiere decir que esa es la verdad absoluta. Eso tiene que estar constantemente revisión con la realidad, y pueden aparecer otras investigaciones sobre el mismo tema que desmientan lo que ya se investigó. O sea, sí, cuando aquello fue una respuesta que hasta ese momento era pertinente, pero el tiempo ha pasado, la realidad es dinámica, cambiante, y este investigador, hecho posiblemente sobre la base de aquella investigación, retoma el tema, lo investiga desde otro enfoque, desde otra posición filosófica incluso, desde otras dimensiones, y puede negar aquello que ya se investigó, aquel resultado, o puede enriquecerlo. Eso ha pasado mucho en la ciencia, constantemente suceda. Por lo tanto, yo creo que es importante tener en cuenta que para la ciencia nada está escrito. De hecho, el carácter subjetivo que tiene la ciencia también tiene que ver con esto. O sea, usted investigó este tema y me parece que lo que presenta es correcto, pero yo tengo otra forma de investigarlo y lo que yo estoy presentando también lo puedo sustentar y es correcto. Entonces, todas esas cosas creo que hay que verlas. Hay libros que refieren resultados de investigación. O sea, a la hora de tú hacer tu propuesta, bueno, puedes proponer estrategias, puedes proponer programas, puedes proponer modelos, digamos, y a veces lo encierra también un poco ahí, pero porque ya son resultados de investigación que han sido comprobados, se han estudiado con profundidad y demás. Pero igual, yo creo que tampoco podemos limitarnos a eso. Yo creo que la ciencia tiene un punto, una columna vertebral que se llama lógica. Y cuando usted estudia una ciencia o revisas una tesis, vamos a decir así, cuando usted revisa una tesis, más que enfocarte en el mismo estilo o estructura que está diseñada en esa institución para esa tesis, tenemos que verlo también con el ojo de la lógica. Y si esa investigación en algunos puntos no coincide totalmente con la estructura diseñada, pero hay una fundamentación lógica detrás de lo que se está haciendo, yo creo que no hay por qué coartarla. O sea, yo creo que la lógica que se esconde detrás de una investigación y la fundamentación científica que pueda tener va mucho más allá de las estructuras y modelos que puedan existir y estén establecidos por las instituciones. Porque en una tesis, yo siempre digo que al estudiante digo, usted tiene que poner en una tesis lo que va y lo que no va, no se pone. Eso es un poco general, en otras palabras. Usted tiene que poner en una tesis todo aquello que sustente desde un punto de vista lógico y científico, todo aquello que fundamente tu tesis, lo pone. Y lo que no fundamente y no aporte nada a tu investigación, no se pone. Entonces, nosotros como tutores de tesis, me parece que independientemente que respetemos las estructuras establecidas en ciertas instituciones, que ya hemos hablado al respecto de lo negativo que puede tener, yo creo que más que todo nosotros tenemos que fijarnos en la lógica de la investigación, en los fundamentos que el investigador utiliza, en los sujetos que él utiliza, y en ese hilo conductor que tiene que fluir en cualquier investigación, nada más que eso.
Es verdad, la falta de lógica es muy evidente en muchos trabajos, ¿no? Y esto parte de todos los niveles, de los estudiantes, de la academia, de los tutores, en general. Podemos también ver que la investigación al final tiene dos momentos y en mi opinión cuando un estudiante decide hacer un trabajo, termina haciendo dos. ¿Cuáles son estos? El primer momento es la investigación pura, vamos a decir en términos de metodológicamente correcto, para determinar la existencia del problema. Esa es la primera investigación. ¿Qué resultados yo espero cuando un estudiante hace esto? Primero, un primer marco teórico. Muchas veces, en las estructuras de las tesis tenemos el problema y después, capítulos después, está el marco teórico, lo cual no hace mucho sentido porque habíamos conversado un momento y tú también lo decías, para definir el problema yo tengo que saberlo, yo tengo que conocerlo, tengo que ser experto y normalmente cuando uno empieza a hacer una investigación no es experto. O si lo es, no es lo suficiente como para dar una solución, por eso plantea el problema. Entonces, en ese camino es que nosotros desarrollamos e investigamos documentalmente o con las herramientas que nos provea nuestra área del problema y definimos un marco teórico que sustenta la existencia del problema. Libros, autores, casos de estudio que han trabajado alrededor y dan vida a tu problema. Dicen, sí, realmente nos enfrentamos a esto, o por lo menos dicen, sí, esas condiciones existen para el problema. Luego de eso viene una etapa de utilizar metodología como tal, los métodos que conocemos. Tenemos que aplicar ya sea entrevistas, encuestas, estoy hablando de los métodos teóricos, ¿no? Estadísticos, etcétera, para definir que existe el problema. Entonces, el resultado inicial de una investigación debe ser el problema y de hecho, este debería ser primero defendido, es mi opinión. Creo que debería hacerse una primera defensa ante la comunidad, ante el tribunal necesario para hacer la presentación del problema formalmente hablando. Y una vez que ese problema esté definido, ese problema tiene que ser parte de un banco de problemas de la institución, porque estoy seguro que el hecho de que tú hayas definido un problema ayuda a toda la comunidad, porque no vas a ser tú el que lo va a solucionar de una sola manera, van a haber cientos de maneras. Tú vas a proponer un problema, digamos, retraso en el aprendizaje con estudiantes de esta condición en tal lugar, ¿de acuerdo? Tú lo vas a proponer una solución de una manera y otros lo harán de otra manera. Por tanto, es muy importante darle más valor en la primera etapa al problema. Yo diría 50% del tiempo de la investigación es el problema. Y luego hacer una otra defensa ya más técnica, como tú dices, ok, el problema está aceptado y ahora que vengan los técnicos del área, si son ingenieros de sistemas, si son de lenguas, si son de cualquier área, para decir, ok, esta persona quiere resolver este problema. ¿Y en qué está enmarcado? Por ejemplo, una maestría en ingeniería de software. La maestría en ingeniería de software te ha dado habilidades en el área de ingeniería de software, entonces esperamos que utilices elementos, técnicas, métodos de la ingeniería de software para resolver este problema. Pero sigue siendo por separado. Mira, tienes un problema por un lado y la parte técnica por otro lado. Entonces yo creo que es bien importante darle más seriedad, darle más tiempo y mover la definición del problema a una instancia de un nivel superior como resultado mismo de la investigación y no solamente como el pie inicial que se lo resuelve en 10 minutos con el tutor. Bueno, el problema el problema es tan importante que si no hay problema no hay investigación, para que tengan una idea de lo que se está diciendo. O sea, si no hay problema no hay investigación. A veces los estudiantes me dicen, profesor, ¿de dónde parte una investigación? ¿Del tema o del problema? Bueno, toda investigación parte de un problema. O sea, tú puedes tener un tema que estás desarrollando desde hace años en tu vida, pero en realidad, si no hay un problema, no hay prácticamente investigación. Toda investigación de cualquier tipo, independientemente del alcance que pueda tener, o no sé, ya sea descriptiva, finalidad de proponer algo para que resuelva el problema. Cualquier tipo de investigación al final resuelve un problema. Entonces, el problema es el punto de partida de cualquier investigación. Y el planteamiento de como tú decías, es prácticamente el 50% de la tesis, porque después que tienes el problema tiene que ser concreto, claro, objetivo, lo más tendiente a la exactitud posible, porque el problema para mí tiene una función súper importante en una investigación, y es el carácter orientador que tiene con respecto a lo que se va a desarrollar después. Incluso todos los series de elementos de componentes que estructuran al perfil prácticamente se derivan del problema. O sea, objeto, objetivo, todo eso prácticamente se deriva del problema, aunque
Nosotros lo jerarquizamos así a modo de organizar el trabajo, pero ya si lo analizamos desde un punto de vista más filosófico, sabemos que Lógico. prácticamente todos existen a la vez, ¿ves? Pero nosotros tenemos que jerarquizarlo así. Pero hay que partir del problema, o sea, el problema tiene una importancia tremenda. Y aprovecho para retomar algo que tú decías ahorita que se me había olvidado. O sea, uno de los grandes problemas que tienen hoy las tesis es las recomendaciones. O sea, hacen recomendaciones que nada tienen que ver con las recomendaciones científicas de una investigación. A mí me parece que una recomendación importante que debe aparecer en cualquier investigación científica tiene que estar en torno a cómo puede seguir investigándose ese problema desde otra ciencia, desde otras dimensiones, de otro enfoque. Porque evidentemente, o sea, la complejidad de la realidad te dice que un investigador no puede darle solución a un problema prácticamente, o sea, un problema no queda solucionado solamente desde la posición de un investigador. Correcto. Cuando hablamos de una realidad compleja, multifactorial, donde todo está interrelacionado, entonces un problema de educación puede ser solucionado desde el objeto de estudio de la pedagogía, pero también puede ser solucionado desde el objeto de estudio de la psicopedagogía o de la sociología. Todas estas ciencias pueden realizar una investigación de un mismo problema de educación, o hay una tendencia desde hace años a solucionar un problema desde la interdisciplinariedad. De ahí que aparecen los proyectos de investigación, que para mí tienen mucha lógica, porque lo que estamos haciendo es un mismo problema desde diferentes aristas, dimensiones, ciencias al final. Y entonces la solución a ese problema puede ser mucho más, vamos a decir así, completa, que si solamente ese problema lo solucionaría un especialista. Entonces, decía, también es muy importante que a la hora de redactar las recomendaciones de una tesis, el investigador proponga, o sea, recomiende qué pudiera hacerse, o sea, cómo pudiera seguir profundizándose en torno a lo que ya él investigó. O sea, investigarse de otra ciencia. Incluso él puede decir que se recomienda incluso profundizar más en el campo teórico de este objeto de estudio. O sea, es muy importante que las recomendaciones de una investigación científica vayan orientadas a futuras investigaciones relacionadas con el tema investigado. Por supuesto, además las recomendaciones deben tomar en cuenta las limitaciones técnicas del investigador. Un ejemplo, yo puedo concluir una tesis sobre una investigación en educación superior y concluyo de que necesito una herramienta específica, tal vez una herramienta digital, que no estoy en condición de desarrollar porque no es mi área, pero debería estar en recomendaciones. Conocemos y entendemos que este tipo o estas características dentro de un software educativo aportarían positivamente al cambio o transformación de esto. Ok, entonces ahí tenemos la posibilidad de que alguien técnico en esa área pueda retomar eso como parte de solución al problema. Entonces trabajamos todos juntos en función de resolver los problemas, cosa que hace bastante falta hoy en día, ¿no? Bueno, mister, mira, la intención era hablar de muchas más cosas, objeto de estudio, problema, operacionalización, pero esto realmente da para largo. Es nuestra primera sesión y creo que como ejercicio está bien. Seguramente hay cosas que vamos a mejorar, como nuestra conexión, no sé, iluminación, algún par de cosas. Pero creo que hace falta sacar estas discusiones al vivo, porque muchas veces tú y yo nos sentamos, discutimos un montón de cosas, pero creo que no podemos dar el siguiente paso en el sentido de hacer que todos sean parte de esto, porque al final de eso se trata. Los seres humanos tenemos que comunicarnos, tenemos que hablar nuestras perspectivas y entre todos tratar de entendernos, y creo que hoy la tecnología nos da la posibilidad de sacarlo afuera, ¿no? Entonces a todos los que estén viendo este video les pido por favor puedan escribirnos comentarios. Ahí voy a dejar el contacto también del doctor Aidel para que todos entre todos hagamos la comunidad que queremos. ¿Y qué es esa comunidad que queremos? Que comencemos a utilizar nuestro tiempo, porque te tomas 2 años, 5 años en los cursos de posgrado, para resolver problemas que ayuden a todos. Igual tienes que estar utilizando ese tiempo, y qué mejor hacerlo para la comunidad, ¿ok? ¿Algunas palabras de despedida, mister? Sí, esta metodología que estamos aplicando un poco de la discusión natural, en algún momento yo pensé hacer una investigación y proponer un método de enseñanza que esté basado, yo le llamaba método conversacional, porque yo a veces como lo hacemos comúnmente, que tú y yo nos sentamos en un banco por ahí en algún lugar,
y comenzamos a hablar. Y yo aprendo muchísimo de todo lo que tú me dices y tú aprendes muchísimo de todo lo que yo te dije, con un nivel de motivación excepcional y fuera de todo formalismo. Entonces creo que en algún momento tal vez la educación apele por una metodología que esté más orientada a lo dialógico, a lo conversacional, a lo natural, que a esos esquemas tan rígidos que a veces rompen, obstaculizan la comunicación alumno-maestro. Me parece excelente estas charlas, estos debates, ojalá y se sumen otras personas, o sea, tengo en mente algunos amigos que en algún momento podemos sumarlo, que nos van a aportar muchísimo también, pero más importante de los que se puedan sumar a modo de diálogo, también que ojalá y vean nuestros videos y que nos comenten abiertamente lo que ellos consideran de lo que acá se está planteando. Sí. Porque el objetivo creo de esta charla es en cierta medida abrir el debate y que todo el mundo pueda opinar al respecto de lo que se dice, aprender de nosotros y nosotros después aprender de los comentarios que puedan aparecer a raíz de estas grabaciones. Más bien le agradezco, Inge. Estamos en contacto para la próxima grabación. Sí, algo importante que dices antes de que se me olvide es esa cortina negra que muchos profesionales en nuestro medio trabajan, ¿no? Hemos trabajado en varias universidades y en todas las universidades hay un patrón normal de muchos docentes. Es el prestigio académico que debo cuidar. Yo entiendo bien que hay muchos docentes que tienen un prestigio que cuidar y hay el temor, no solo docentes, estoy hablando de estudiantes, de la comunidad académica en general, ¿no? Salir al vivo, hablar a la gente, a veces es la cortina para que muchas grandes ideas y soluciones no se escuchen. Y mira, mister, hoy estamos en una posición tan importante con esto de las comunicaciones y la tecnología y las oportunidades de poder realmente hacer participativa nuestra comunicación, de que tenemos que aprovechar al máximo. Y mira, si estamos equivocados, pues dennos con todo en los comentarios, porque de eso se trata. Si no, de otra forma el ser humano vive en un círculo, no vive en su propia esfera, y que todo está bien, pero sí necesitas crítica, necesitas discusión, necesitas diálogo para poder construir, porque alguna vez me dijiste, en caos se construyen las cosas, sin caos no hay progreso. Entonces, bueno, vamos a crear un caos en nuestros pensamientos para poder seguir produciendo en esta área y en otras más. Retomando un poquitico, ya para culminar, lo de la educación, a veces yo pensando, ¿no? Que a veces hay docentes hay estudiantes que llegan a criticarle la obra de docente, te ponen en apuro. Y yo digo, ya por eso, ojalá o sea, yo como docente, para mí, yo pienso que el mejor docente es el que logra formar a un estudiante que sea capaz de criticar la obra de ese docente. Porque si usted fue capaz de formar a un profesional de forma tal que sea capaz de llegar a un nivel de razonamiento que le permita criticar la obra de ese docente, me parece que llegaste a ser un profesor excepcional. Para mí eso es el punto máximo al que un docente puede llegar, o sea, a formar un estudiante que sea capaz de criticar incluso su propia obra en caso que tenga libros escritos y demás. Claro, de hecho, te sientes parte de la transformación, ¿no? A mí me ha pasado, ¿no? Algún estudiante viene y me dice, mira, yo creo que en esto has estado equivocado por esto, hace tiempo, ¿no? De años. Él ha madurado su pensamiento, yo he madurado también la forma de ver las cosas y te sientes parte de la transformación. Tú dices, ese tipo está diciendo algo que alguna vez habíamos tratado en el curso, que estaban haciendo y ahora lo lleva adelante. Entonces, también es muy importante sentir ese orgullo de la academia que estás dejando detrás de ti, porque todos los docentes nunca han dejado de perder la categoría y el prestigio docente, eso es un hecho. Detrás de ti siempre van a haber personas que te reconocen, que van a tratar de utilizar tu imagen para formar su propia imagen. Entonces, ahí también está nuestro rol, ¿no? Lograr de que todo eso sea capaz de ser transformado y no sea cerrado en el futuro, sino siempre en el cambio. Muy bien. Ya estamos metiendo en el tema de la docencia. Tenemos varios temas, podemos hablar más adelante de docencia. Sí. Hablemos. Y evidentemente hay que abordar el tema de la tecnología, eso puede quedar. Sí, mister. Entonces, bueno, hagamos un compromiso al próximo tema, hablar que sea docencia, y nos debemos el tema de operacionalización de variables. ¿Ok? Listo. Sí, gracias, mister. Hasta pronto. Gracias, hasta luego.